Todos los años nos moviliza el arte. Y todos los años alguna obra, alguna pintura, alguna obra maestra de esos creadores inigualables realmente nos llenan el camino y nos van marcando una ilusión. Y en este año tan particular, el amor. Pero, Pauli, te hago una consulta. ¿Vos sabés de qué se trata la obra que nos acompaña este año? Sí, la obra elegida para este año es La Escuela de Atenas de Rafael. La Escuela de Atenas se encuentra entre las obras más destacadas del pintor renacentista Rafael Sanzio. Es uno de los frescos que hoy en día son conocidos como las estancias de Rafael, ubicadas en el Palacio Apostólico del Vaticano. Estoy curioso, tengo intriga. Me gustaría saber más de esta obra. Me encantaría ayudarte, pero para eso invitamos hoy a Claudia Barata. Ella es artista plástica, pintora, escultora, ilustradora y profesora de arte. Ahora, si todos están de acuerdo, nos va a ayudar a poner un poco en contexto la obra y ayudarnos a pensar qué tendrá que ver la obra con el amor. Bienvenida, Claudia. Gracias. Bueno, Claudia, qué lindo que estés nuevamente. Claudia nos acompañó el año pasado en la Semana Internacional. Nos contaste un poco de Soldi y la verdad que a la hora de pensar quién nos podía acompañar, siempre tu figura viene como primera referente. Primero, por lo que significás para el arte local. Segundo, porque lo que sos para mí como persona y porque sos mi amiga. Así que gracias por estar, Claudia, siempre acompañándonos. No me descontracturan tus palabras, me ponen un poco nerviosa. Gracias, mil gracias. Me encanta volver a esta casa, a la Dante. Tiene para mí un significado importante, porque me atraviesa desde muchos lugares. Así que soy yo la agradecida. Bueno, la idea es que nos ayudes a pensar un poco la obra, así que las chicas querían hacerte unas preguntas y así arrancamos. Muy bien, vamos a conversar. Bueno, Claudia, desde tu interpretación, ¿qué quiso transmitir Rafael con la Escuela de Atenas? Bien, bueno, vamos a pensar, vamos a tratar de ubicarnos en el tiempo en que Rafael realiza esta obra, es el primer fresco que hace. Y venía queriendo decirles que lo curioso para mí cuando me puse a estudiar acerca de la Escuela de Atenas es que él tenía solo 20 años cuando llega a Roma. A los 8 años queda huérfano de mamá y a los 12 de su papá. Así que en la primera infancia, que Giovanni Santi, ese es el apellido que después se va a transformar por Sanzio, van a encontrar a Rafael como Rafael, Sanzio, Rafaelo, el príncipe del Renacimiento. Se rodea de toda la corte del palacio del duque de Montefeltro, porque el papá pintaba, era artista para el duque. Entonces, si lo miramos desde ahí, fue inspirador desde el inicio y cuidado, quisiera pensarlo, desde otra realidad, ¿no? Desde el destino que tenemos cada uno de nosotros y del que tenemos que estar atentos y al que uno responde mientras va creciendo. Entonces, imagínense, pequeñito, adentro de ese palacio, la biblioteca de Montefeltro era la biblioteca en Urbino, donde él nace el 6 de abril de 1483, y pinta con su papá. Digamos que sintió el olor al óleo y a la pintura al fresco, al temple, desde el inicio. Cuidado, porque había crecido en ese contexto, es la razón por la cual Julio II, el Papa, que tenía relación familiar con los Montefeltro, lo convoca a Roma. Antes de llegar a Roma, Rafael ya había pasado por Florencia, en la misma Perugia donde se educa y pinta con el perugino, que pintar con el perugino era tocar el cielo con las manos, para que me entiendan. Un gran artista de que él puede absorber todo el proceso técnico. Esto es lo trascendente y lo que es vertebral para ir a la Escuela de Atenas, que como decían nuestros presentadores, se encuentra en las estancias del Vaticano. ¿Y por qué es icónica? Está
en un muro impresionante de 7,70 metros por 5,50. Imaginan la dimensión de 7 metros por 5. Y lo que Rafael hace de manera sorprendente es valerse de toda la composición de la que había aprendido de Leonardo en Florencia, el color del que había aprendido de Miguel Ángel en Florencia, periodo en donde Miguel Ángel y Leonardo competían, tenían una batalla feroz. En realidad, después podríamos profundizar en esto, en la genialidad, en lo dotado que era Leonardo, en lo dotado que era Miguel Ángel, por supuesto, en el talento de Rafael. Pero ¿dónde está lo mágico de Rafael? Es que sabe tomar de la composición de Leonardo y del color de Rafael para ponerlo todo en la Escuela de Atenas. La Escuela de Atenas, desde lo compositivo, es que él utiliza la perspectiva arquitectónica con el lenguaje pictórico. Estar parado frente a la Escuela de Atenas, o cuando veíamos recién la imagen proyectada, es sentirse adentro de esa atmósfera. Los filósofos, gramáticos, matemáticos, los de la dialéctica, los del campo de la cultura contemporánea, Rafael, estaban todos ahí y retratados por Rafael. Es decir, que para el contemporáneo, para el que había nacido en el tiempo de Rafael, no era necesario ponerle nombre como nosotros tenemos que hacer ahora y decir, ese es Platón, ese es Aristóteles, que están en el punto central de la composición. Es donde está el punto de perspectiva y donde convergen no solo nuestra mirada, sino que en la estructura del dibujo, estos dos personajes, el de Aristóteles y el de Platón, pareciera que en el diálogo nos abrazan. Nosotros podemos estar ahí pensando cómo están rodeados ellos por sus contemporáneos de la cultura, ¿no? Creo haberles... O sea, la Escuela de Atenas tiene como una doble representación. A ver. Representa la Escuela de Atenas, está Platón y Aristóteles, pero además los personajes que pintó en el Renacimiento Rafael son personajes de la cultura de la época. Claro, no se distraía por nada, esto lo fundamenta Vasari, que también es contemporáneo, pintor, escritor de la época. Vasari fundamenta que para ellos no era necesario pasar por delante de la pintura al fresco y saber hasta reconocerse quién era cuál. Nosotros hoy le tenemos que poner nombre. Por ejemplo, el personaje del primer plano, el que está con el codo en esta especie de cubo cementicio, lo ven, ¿verdad? En el primer plano, casi sosteniendo la cabeza con la mano, con botas de cabalgar. Ese es el retrato de Miguel Ángel, al que él le tenía toda una actitud de admiración. Contemporáneamente, cuando Rafael pinta la Escuela de Atenas, Miguel Ángel está pintando la Capilla Sixtina, pero no se llevaban muy bien, había un grado de competencia. Ahora, Vasari dice que cuando Rafael ingresó a la Capilla Sixtina y vio lo que Miguel Ángel había logrado, sintió que Miguel Ángel era Dios, con minúscula. Lo interesante de esto es que no figura Miguel Ángel en los bocetos preliminares de la Escuela de Atenas que están en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Si sacáramos a Miguel Ángel de la composición hoy, pareciera que la Escuela de Atenas tiene un vacío. Y acá es interesantísimo, porque no es solo lo que uno puede mirar en la composición, sino como el peso de una figura hace que esto que pareciera vacío se complete, ¿no? Y va con lo metafísico que vos dominás mejor que yo. Es como una competencia entre Messi y Maradona, digamos. Quizá. Okay. Quizá. Sí, ¿no? Sí. Bueno, estuvimos escuchando que nos contaste quién era Rafael y qué cosas hizo, pero ahora te pregunto sobre qué implicó la figura de Rafael a lo largo de la historia, cómo fue su impacto. ¿Quién fue, Messi o Maradona?
Para mí es el príncipe del Renacimiento. ¿En qué sentido el príncipe del Renacimiento? Que no es una palabra mía, en libros de historia del arte figura así. Primero, en torno a la figura de Rafael hay hasta leyenda, porque vivió muy poco tiempo, muere con 37 años. Muere el mismo día que nació, y un Viernes Santo, esto entre comillas. ¿Por qué? O entre corchetes. Porque para los contemporáneos, Rafael estaba como endiosado. Rafael era el joven, el niño que no había desperdiciado nada. No tenía padre, no tenía madre, como les dije, pero con 16 años ya estaba en los talleres del Perugino. Estudia la perspectiva con Piero de la Francesca, que era lo máximo, y de todos supo sacar lo mejor. Me da la sensación hoy, cuando leo y releo, no estuvo desatento a la oportunidad que la vida le daba. Respondía a la realidad que la vida le daba de una manera sorprendente. Entonces, en muy corto lapso de tiempo, Rafael va a darle a la historia del arte más de lo que uno puede imaginar. Primero, un gran retratista como ninguno. Ni Leonardo, porque cuando pensamos en Leonardo y pensamos en la Gioconda, todavía estamos discutiendo quién era la Gioconda. Quizá, me atrevo hoy a decir, vaya a saber si Leonardo tenía dotes de retratista. Hacer retrato realmente es complejo. Y en el caso de Leonardo, el primero en la historia del arte que le pone la cuota de lo que se llama retrato psicológico. ¿Esto qué quiere decir? Que capto la esencia del alma del otro. Es fuerte, porque no solo lo observo, sino que cuando lo puedo pintar, puedo transmitir con el lenguaje plástico lo que el otro es, más allá de su personalidad. Se me viene a la memoria pensar en el retrato del doctor Gallet de Vincent Van Gogh. Ahí también hay retrato psicológico, nada más que para que lo piensen, ¿no? Que es un retrato común, que es un retrato psicológico. Y otro retrato psicológico interesantísimo para mirar, además de la Escuela de Atenas, el retrato a Julio II, que fue su primer mecenas, después continúa, cuando muere Julio II, con el mecenazgo de León X. Si no hubiera tenido el mecenazgo de los papas, él en poco tiempo no hubiera podido hacer lo que le dio la historia. Pero acá lo mágico y trascendental, en poco tiempo, ¿cuánto le da la historia? Abre una puerta gigante. Entonces, nosotros elegimos la obra porque nos pareció un alegato, una conmemoración a la cultura en general, ¿no? Y nos gustaba esta idea de representar en la Escuela de Atenas toda la versión cultural que Atenas tenía y recrearla en términos contemporáneos en el Renacimiento, y con la ilusión de que la semana es una recreación en términos del siglo XXI de una conmemoración de la cultura, ¿no? Ese triple juego, si querés. Y la idea es pensar esta conmemoración como un amor a la cultura, como un amor al arte, como un amor a la ciencia. Hay matemáticas representadas, hay filosofía, retórica, política, digamos, un amor a la ciencia en general. Entonces, ¿qué lugar te parece que tiene el amor y el arte en la historia del arte, digamos, ¿no? Creo que es vertebral. Creo que no se puede ser artista ni intentar expresar y conmover al otro desde el lenguaje plástico visual, que es lo que a mí me compete, si no se ama esto, porque a veces es hasta doloroso. Supongo que para Rafael también, aunque muchos historiadores afirman que había sido amado por sus contemporáneos, que era desde la personalidad un hombre amable, adorable, que él entraba al taller, tuvo más de 50 discípulos para trabajar desde la Escuela de Atenas y todo el tiempo en Roma, ¿no?
y que todo el mundo quería trabajar con él. Esto no es posible si uno no transmite amor. Así que pensar a Rafael desde el amor y la Escuela de Atenas como producción de Rafael desde el amor, me parece que conjuga perfectamente la razón por la cual el amor es indispensable, no solo para el arte, para todo en la vida. Si Rafael no hubiera amado lo que él sentía, no hubiera abrazado la certeza de lo que perseguía, que era el homenaje a la cultura, ¿no? La Escuela de Atenas es esto, un homenaje a la cultura, desde lo que él observaba en sus contemporáneos y hasta la implicancia que tiene en nuestros días. ¿Por qué es icónica? Esto que decíamos antes, porque posiciona el amor a la cultura, la búsqueda de la belleza, y creo que ahí también hay una común unión entre el amor y la belleza, ¿no? Bueno, después hicimos una ronda de preguntas, pero más enfocadas en vos misma y a lo largo de tu vida, tus experiencias. En la primera es, como artista, en tu infancia y tu adolescencia, ¿cómo fue intervenida por el arte? Si recordás alguna anécdota que te marcó, sea positiva o negativa, algo que puedas contar, de cómo interviene en las infancias la pasión por el arte. Si hay amor, no es negativo. Y en mi vida particular, sí, es desde el amor que yo pude hacer un camino dentro del lenguaje artístico. Fueron mis padres los que me miraron con atención. Creo que es fundamental para cualquier persona cómo te mira el otro, cómo me mira Freddy para que yo esté acá. ¿Quién te mira? Y en esa mirada, en ese gesto de ternura, de amor, es la oportunidad que vos tenés de transitar la vida. Mi mamá me contaba desde muy chiquita, 3, 4, 5 años, que creía que yo tenía condiciones. Entonces, para la época, tengo 56 años, no existían en Campana grandes talleres de artistas, no había artistas plásticos que educaran en el arte. Entonces ella buscaba conmigo y me llevaba a cualquier lado donde sabía que había, entre comillas, un talentoso que te enseñara el manejo técnico de cualquier disciplina. Entonces tuve un primer periodo como de una academia, ¿no? De pasar por las témperas, las acuarelas, las tintas, el uso del plumín, el óleo, bien estructurado, al que estoy agradecida, porque después la educación por el arte se modificó y esto se desdibujó, ¿no? Hay como una teoría pedagógica de que no tiene que ser así, de que no tiene que hay que probarlo todo, que hay que experimentar, como de una manera, como fagocitando, como una manera monstruosa de tragarte las técnicas. ¿Y qué pasa? Me pareciera que no se aprende demasiado, que hay que tratar de ir degustando de a poco, por eso que estoy tan agradecida a mi mamá, que me llevaba a estos espacios donde hoy quizás hasta de manera torturante, porque era mucho tiempo practicando una técnica en particular, me miraron de una manera extraordinaria y desde esa mirada yo pude ir eligiendo un camino. Entonces, me parece que acá hay una pieza fundamental para rescatar, que es nosotros nos construimos con la mirada del otro. Yo estoy segura. Eso para un docente es fundamental. Para un alumno con sus compañeros también. Sí, para el docente es un desafío hoy. Desearía pensar que cada uno de los docentes ingresa a un aula a buscar la mirada del alumno y que el alumno haya podido sentir en el fin del tiempo que vivió con ese docente que fue mirado, que se cruzaron las miradas, como la de Platón y Aristóteles en la Escuela de Atenas. Nosotros estamos parados de ahí y Platón y Aristóteles se miran, se hablan, dialogan. Si te miran, vos respondés a esa mirada, hay un compromiso
y hay una escucha encubierto, donde no funciona el oído, funciona otra cosa, cómo te miran. Sí, te construye la mirada. Sí, es muy importante también. Cuando estabas hablando del tema de la estructura al enseñar el arte, como persona que ha atravesado varias enseñanzas artísticas, el momento de que te enseñen algo tan como una manera dictatorial de tenés que hacer esto, esto y esto, no te deja expresarte, porque el arte viene como una revolución de cualquier tipo de historia, de cultura, es lo que viene a mover al pueblo, porque es una forma de expresarse, bueno, de su misma manera. Y hay muy pocos profesores que te enseñan a amar, a querer y a tener inspiración y poder absorber, porque a vos te enseñan a dibujar y te dicen tenés que hacer esto, pero no te dicen de dónde sacás la inspiración para sacar todo lo que tenés en tus sentimientos y poder expresarlo en una hoja. Entonces lo que dijiste me pareció súper valioso, que también lleva a la siguiente pregunta de quiénes somos, de cómo te diste vos cuenta de quién querías ser, tanto profesionalmente como no. ¿Cómo fue ese recorrido en tu vida? Me miró una profesora, Carola Thompson, en la escuela normal, que todos conocen, y yo estaba en 5º año de secundaria, no sabía si estudiar ciencias de la educación o arte. Y Carola me dijo, no lo dudes, tiene que ser arte, después si lo vas a poder transmitir será un desafío. Y por eso ingresé a la Escuela de Bellas Artes. En realidad fue bastante retorcido, por decirles de alguna manera. Yo terminé con 17 años la escuela secundaria. El momento histórico era el paso de la dictadura al primer gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Rindo el examen de la antigua Escuela Nacional de Bellas Artes Priliano Pueyrredón, hoy el UNA, y apruebo los exámenes, pero quedé no ingresante, porque mi promedio dio 7,83 y tenía que superar el 8. Y a mí se me desmoronaba la vida, se me caía, se me derrumbaba, creí que iba a perder tiempo. Vaya a saber qué me pensé. Mi madre, con Carola, encuentran la Escuela Provincial de Arte de Luján, hice la carrera del Magisterio en Arte viajando todos los días en colectivo, dramático, 3 años, viajar a Luján sigue siendo torturante. Y después, cuando ya tuve el título de maestra, sola me di cuenta que no tenía que rendir el examen en la Pueyrredón y fui a golpear la puerta del Palacio Pisurno de un director de arte que existía ahí y le dije que yo no pensaba hacer ni el examen ni el enlace. Y gracias a ese desafío de responder a ese deseo interno de ingresar a la Pueyrredón, porque era el paso obligado, había que pasar por la Pueyrredón, si no, no se estudiaba Bellas Artes. Me acuerdo claramente que el director era un hombre anciano con bastón y me dijo, nena, vos no te das cuenta que estás forjando un antecedente increíble. Después de vos, todo el mundo de las escuelas provinciales vendrán a la Escuela Nacional. Y fue así. Ingresé a la Pueyrredón, después terminé en la licenciatura en la Cárcova. Pero mi periodo de formación en la escuela fue por la mirada de mi madre y de un maestro, de una maestra, Carola Thompson. O sea que el amor construye realidad. El amor construye realidad. La mirada amorosa construye subjetividad, o sea, y además empodera al otro a encontrar lo mejor de sí. Sí. Y tercero, me parece que con lo que estás contando para pensar, es que ningún camino es recto. Ninguno. No solo creo que ningún camino es recto, sino que lo más importante es comprometerse con el camino que uno quiere construir, que sea recto, oblicuo, curvo, sinuoso, dependerá de cómo vamos transitando ese camino y de cómo nos dejamos acompañar, porque esto también es fundamental. Yo si miro para atrás, reconozco que me he dejado acompañar y es fundamental, no se puede solo. No somos individuos solos. Y volviendo a Rafael, pensando otra vez en Rafael,
en lo que dicen y está escrito de sus contemporáneos acerca de Rafael, con una vida tan compleja desde su dramático vivir en la niñez, y él se deja acompañar por maestros, por el otro, por quien lo mira, por quien lo conduce. Y entonces esto es lo más importante. Sarita, ¿vos querés preguntar algo? Sí, muy interesante lo de dejarse acompañar. Vos como artista, ¿sentís que algún artista, compañero, conocido o que hayas visto alguna vez o que sus obras te transmitían lo necesario como para inspirarte, sentís que tenés algún referente? Sí, no me puedo pensar ahora en si las obras de mis amigos, colegas, artistas me inspiran, pero no puedo vivir sin ellos. Los tengo que llamar, los tengo que visitar, tengo que ir a pintar con ellos, tengo que ir a dibujar con ellos, tengo que pedirles que me den clase. Se me viene a la memoria, me conmueve lo que me preguntas. Espérenme. Pienso en gente que ya no está y que me marcó y que es fundamental. Además de ser fundamental, es que si no vos te perdés de eso. Hay que estar atento de no perderse lo que el otro te puede dar. Y no puedo trabajar sola. Tengo que tener siempre... quizás soy muy insegura, mirá lo que me haces pensar. No lo sé. Por ejemplo, yo no puedo decir hoy que soy artista. Yo voy a lo de mis amigos artistas. A mí todavía no me cabe la camisa de artista. Artista con todas las letras, no lo sé. No, eso me hace mucho ruido, porque para mí el artista es grande, es ese que tiene una poesía que solo la tiene ese, que pareciera que es un mundo, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, lo que pasa es que vos te creás tu propio mundo y vivís en ese mundo que es tuyo. Y sí, un poco es así, la vida del creativo, ¿no? La vida del creador. Pero no puedo vivirla sola, la tengo que vivir con el otro. Voy a nombrar algunos que adoro. Abel Blois, Mónica Weiss, ilustradora, maestra de las maestras, con las que empiezo un curso ahora el próximo jueves. No puedo no dejar de tomar clases y dejarme acompañar y que el otro me corrija y me diga, no es por ahí. Tengo una anécdota lindísima de Mónica, voy a tratar de ser breve. Para ese libro álbum que pudimos hacer juntas, bajo su supervisión, yo dibujaba de manera tradicional, con los lápices, las acuarelas, y la tenía sentada muy cerca. Entonces un día me sacó las cosas de la mano y me dijo, ya basta, eso no. Y a ver, busca otra manera. Otra manera, y me había sacado el papel, la acuarela, el lápiz. Yo dije, ¿qué me dice esta mujer? Y además, ilustración. Si yo les digo ilustración, uno piensa en un dibujo. Y había gente muy joven en el taller. Entonces también me sentí un poco intimidada. Diseñadores gráficos, grandes ilustradores. Y yo era la vieja en el rincón que no tenía nada delante por mostrarle a la maestra. Era como una emoción y sentimiento encontrado. Entonces agarré el cúter, el papel y empecé a dibujar con el cortante, calando, haciendo agujeros, trabajando el vacío con el lleno. Y ahí me di cuenta que en el vacío con el lleno se provocaban otras cosas. Y era una producción, no les puedo decir, parecía que la hubiera tenido escondida, ¿no? Si no hubiera sido por la mirada de ella y que yo me dejaba acompañar, que ella levantó la mirada y me dijo, ¡para! Y sacó el celular y me empezó a fotografiar el proceso creativo, no hubiéramos encontrado un lenguaje para el libro. Entonces no fue solamente mi capacidad de expresión, sino fue cómo ella me miró y cómo me dejé acompañar. Bueno, la verdad que te agradezco tanto que hayas venido. A mí me encantó.
solo quiero pensar juntos y para ir cerrando este espacio, me dejaste picando algunas ideas. Uno, que el amor se da a través de la historia, ¿no? De la historia personal, y que uno tiene que estar atento para ir descubriéndolo donde aparece, ¿no? Que no es tan evidente, y que si uno no está atento deja pasar instancias de desplegar ese amor, ¿no? Y que además, tal cual como pasa en la pintura, toda la vida uno es un aprendiz. Sí. Esta imagen de vos pintando con los jóvenes y yo que soy mayor y estoy ahí y estoy aprendiendo, ¿no? Bueno, quizás este espacio que hay adultos y jóvenes, adolescentes, más maduros, menos maduros, hay de todo, es un espacio de todos aprendices, ¿no? De aprendices de mirar esta fuerza, esta energía que nos envuelve a veces, que es el amor, y ir descubriéndola, dónde ponerla, cómo ponerla y cómo vivirla al final, ¿no? Sí, cómo vivirla. Sí, te agradezco muchísimo. Bueno. Es así. Mil gracias. Gracias. A ustedes. Acá nomás, Pauli.